Deuteronomio 17, verso 18. Gloria al Señor Jesús. Si lo tiene, puede colocarse sobre sus pies y leerla. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Deuteronomio 17, en el verso 18. Dice la palabra del Señor: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos leerla, Señor. Pedimos que tú en esta hora nos hables, Señor. Que tú en esta hora traiga, Dios, la palabra que salga de tu boca, que no regrese vacía a ti, Señor. Porque si sale de tu boca, hará para la cual tú la mandas. En el nombre de Jesucristo, que esa palabra haga en nosotros, Dios, lo que tenga que hacer. Y demos frutos, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y a su nombre, gloria al Señor. Puede sentarse, glorificando el nombre de Dios. Palabra del Señor. Amén. Como diría alguien, digna de ser escuchada, de ser recibida por todos. La palabra de Dios, por la misericordia de Dios, ha llegado hasta nuestros días, como Dios lo ha querido. Ha pasado por lluvia, ha pasado por fuego, ha pasado por noches, ha pasado por cuevas, ha sido perseguida para destruirlo, pero Dios ha guardado la palabra del Señor. Un tiempo en la historia que los manuscritos eran escondidos en cuevas por los cristianos sajones, por los alemanes, y se reunían en cueva para compartir la palabra del Señor. Y ahí adoraban a Dios, alababan y exaltaban el nombre con la palabra del Señor. Luego la palabra fue llevada a Inglaterra y de ahí fue traída a América. Y Dios siempre desde un principio ha guardado su palabra. Una vez la quemaron, un rey, pero Dios le dio la luz al profeta para que nuevamente se escribiese ese rollo, esa palabra que fue quemada. Y Dios guarda su palabra, guarda la Biblia. ¿Por qué guarda la Biblia? Porque aquí está consignado todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero muchas veces esta palabra que está consignada en el Antiguo Testamento, que está consignada en el Nuevo Testamento, no es palabra de Dios. No es palabra que haga un cambio y que haga una transformación. ¿Por qué? Porque ya eso depende del hombre. Eso depende de usted y de mí. Eso depende de cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero una de las maneras es a través de su libro. Amén. Es a través de la Biblia, es a través de la palabra del Señor, es a través de lo que usted conoce como Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron escritos en
griego, que fueron escritos en hebreo y algunos pasajes en arameo. Y hoy usted la tiene en sus manos en español, en una versión de tantas que hay en el idioma español. Esta palabra simplemente se puede quedar ahí en palabra y no pasa absolutamente nada. La puede leer muchos hombres y la han leído y no hay un cambio y no hay una transformación en esos hombres. La han leído sacerdotes, la han leído adventistas, la han leído testigos de Jehová y no sucede nada en sus vidas. Parece que la palabra de Dios no hiciese algo en los corazones. Pero aquí está la Biblia, aquí están las letras, los capítulos, aquí están los versículos. Y esa palabra realmente hace algo en el cristiano cuando sale de la boca de Dios, cuando sale de su presencia. La palabra de Dios en el pasaje que leímos está dirigida hacia un rey, hacia alguien que iba a ejercer el reinado en el pueblo de Dios. Y Dios le dice que tuviera una copia para que la leyera todos los días. Todos los días hay que leer la palabra del Señor. El rey tenía que ir, sacar los manuscritos y leer la Biblia, leer la ley, leer la palabra, porque ella iba a enseñar. Una persona que peca, una persona que va en contra de Dios, una persona que hace lo que él quiere, lo que le da la gana, es porque no lee la Biblia, es porque no lee la palabra del Señor y mucho menos Dios le habla. Dice la Biblia en el versículo 19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días, ¿de qué? De su vida. Todos los días de su vida. Eso significa esté enfermo o no esté enfermo, esté en su casa o esté en otra ciudad, esté en un país o esté en otro lugar, tiene que leerla todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, para que aprenda a temer a Jehová. El temor de Dios en el cristiano está cuando se lee la Biblia, está cuando se lee la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios hace el efecto en el corazón, cuando sale de la boca de Dios. Pero ¿cómo hay que leer la Biblia? ¿Cómo hay que leer la palabra de Dios? Muchas veces uno lee y solamente crece en nosotros el conocimiento. Cuando hay comprensión lectora, cuando uno lee y dice, leí esto, pasó esto, sucedió esto, esto fue en tal lugar, con tal hombre, ahí hay de pronto entendimiento, hay conocimiento. Pero el conocimiento no hace que el cristiano tema a Dios. El conocimiento no hace que el cristiano no peque. El conocimiento no hace que tenga temor ante Dios, que tenga reverencia ante Dios. No lo hace el conocimiento, porque muchas personas tienen conocimiento de la Biblia. Muchas personas conocen la palabra de Dios y son maestros de la palabra. Tienen años en la palabra, pero en ellos no hay un cambio, en ellos no hay un crecimiento, en ellos no hay una transformación, porque simplemente tienen conocimiento. Conocimiento. Conocí a alguien que era maestro de la palabra y tenía conocimiento de la Biblia y se basaba en la Biblia y la leía y pasaba un libro y a otro libro y tenía algo maravilloso que uno entendía, era maestro de la palabra,
pero terminó pecando. Terminó haciendo lo malo ante Dios, destruido su hogar. ¿Pero por qué? Porque solamente había conocimiento. Conocía las cosas, pero no había un cambio y una transformación en esa persona. La Biblia dice en Hebreo 4, en el capítulo 4, en el verso 12, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra del Señor? Amén. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y a su nombre. Es decir, que si tú lees la Biblia, tú vas a tener vida. Pero si tú lees la Biblia y no tienes vida, es porque lo que has leído de pronto nada más lo conoces, de pronto nada más lo entendiste, pero no hizo algo en tu corazón, no salió de la boca de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que sentir que tu espíritu se aviva. Tú tienes que sentir que está sucediendo algo en tu corazón. Tú tienes que sentir que la palabra te está transformando, que la palabra está haciendo algo en tu vida. El crecimiento no lo da el hombre, el crecimiento no lo da la carne, el crecimiento no lo da un expositor de la palabra, el crecimiento lo da Dios, y lo da Dios es a través de la palabra de Dios. Si alguien tiene el mismo nivel que hace algunos años o un nivel más bajo, es porque esa persona no lee la Biblia, porque esa persona no ha aprendido el temor de Jehová, o lo aprendió y se lo olvidó. Siempre está en los mismos problemas, en las mismas dificultades, porque no ha sabido que la palabra de Dios produce vida. La lee por leerla. Y la Biblia no hay que leer por leerla, porque si sucede eso, entonces Dios no nos va a hablar, Dios no nos va a transformar, Dios no va a hacer que en nosotros haya un crecimiento espiritual. El andar con la Biblia no me indica que yo crezca espiritualmente. El tener una corbata, el tener una falda, no es sinónimo de que yo tenga un crecimiento espiritual. El que haya que yo tenga un crecimiento espiritual es la palabra de Dios. No son solamente estas letras, es la palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, que si usted ha leído la Biblia y no ha crecido espiritualmente, es porque esa palabra nunca salió de la boca de Dios. Un cura lee la Biblia todos los días y él no tiene crecimiento espiritual. Él no tiene temor de Dios. Muchas personas la leen todos los días y no tienen temor de Dios, no aprenden el temor de Dios. Siempre andan en la misma situación. Y no, la Biblia me enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que si yo la leo, ella me está diciendo algo, ella me va a decir algo, ella va a hacer que se escudriñe lo profundo que está en mi corazón. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el cristiano no se fortalece en el Señor? ¿Por qué el cristiano no tiene crecimiento espiritual? ¿Por qué el cristiano, en vez de crecer en estatura, no crece en estatura? No le estoy diciendo que usted se sepa la Biblia, no.
le estoy diciendo que la palabra de Dios lo transforme a usted. Yo no he pecado porque la simiente de Dios está en mí, porque la palabra de Dios está en mí, porque la palabra ha hecho algo en mi vida. Yo no he hablado mal, ni blasfemado en contra de Dios, ni hablado mal de un hombre, de un pastor, de un líder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está en mí y no me deja hacer eso. Cuando la Biblia, cuando la palabra sale de la boca de Dios y viene a mí, y yo no peco, yo no miento, yo no voy en contra de Dios, es porque la palabra del Señor en mí no lo permite que yo peque, que yo me deslice, que yo caiga en el hueco y en el engaño de Satanás. La palabra de Dios tiene que producir vida en nosotros. Si la palabra de Dios no produce vida en nosotros, es porque no leímos la palabra de Dios, es porque no atendimos a la voz de Dios, es porque no hizo nada en nosotros. Dice la Biblia que penetra, cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que causa división en nosotros. Ya el espíritu no va a estar sometido al alma, no va a estar sometido al sentimentalismo, no va a estar sometido a mis deseos, sino que va a haber una separación. Y la palabra hace que esa separación se dé para que sea el Espíritu en nosotros el que domine. Bendito sea el nombre de Dios. Si la palabra de Dios no penetra en nosotros, siempre vamos a ser sentimentalistas. Me dijeron algo, me voy. ¿Por qué? Porque está unida el alma y el espíritu. La palabra no ha cortado esa. Pero ¿por qué no ha cortado la palabra? Si la palabra es viva y eficaz. Porque la persona no ha permitido que la palabra haya penetrado en su corazón. Vive en una religión. En el cristianismo se puede vivir en una religión. Así como hay otras religiones. Cuando se vive en la religión no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una división del alma y del espíritu. No se sabe si realmente la persona es espiritual, porque está sometida al alma, está sometida a los sentimientos, y le sucede algo y cae espiritualmente, desmaya espiritualmente, porque el alma y el espíritu están unidos. Hay un lazo. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Dice, y penetra hasta ¿qué? Hasta partir el alma. ¿Con quién? Con el espíritu. Lo parte, lo corta, lo divide. Y cuando sucede eso, la persona ya no es sentimental. La persona ya va a buscar a Dios. La persona ya no habla. La persona no está arriba y no está abajo. Porque la palabra que está haciendo esa división está haciendo que el espíritu siempre vaya a estar dispuesto. No que el espíritu vaya a estar dispuesto si la persona está alegre o contenta a las emociones del alma. No, que el espíritu vaya a estar dispuesto siempre a la palabra del Señor. Porque muchas veces el sentimentalista confunde que el espíritu suyo esté dispuesto cuando él se siente bien, cuando le va bien, cuando hay plata, cuando no hay problema. Entonces él dice, no, estoy bien, y busca a Dios. Pero lo busca no es por el espíritu, lo busca es por el alma. Y cuando se busca así, lo que hay es, por decir así, un disfraz. Lo que hay es una máscara que no es real, porque no ha permitido que la palabra parta el espíritu y el alma. Después dice, las coyunturas y los tuétanos. Y cuando se refiere a coyuntura y tuétano, se refiere a algo físico, pero también a algo espiritual. Porque la coyuntura y los tuétanos es como que la unión más fuerte, la unión más
que tenga los huesos, que tengan los músculos. Ahí es donde puede haber el movimiento de este brazo de esta manera, donde el pie también pueda caminar y no camine uno embarillado, recto, sino que uno doble sus rodillas. En esa unión es donde la unión son fuertes, son duras, aunque los músculos y los ligamentos y la coyuntura sean pequeñas, esas uniones son fuertes. Y dice la Biblia que también parte esas uniones, la coyuntura de los tuétanos. Es decir, que aunque la persona no vea que tiene eso, cuando la palabra de Dios penetra el corazón, dice: yo tengo eso. Yo tengo que morir a eso en la carne. Yo tengo que agradar a Dios y crecer espiritualmente. Por eso es que Dios nos manda a que leamos todos los días la Biblia, pero que la leamos y que sintamos la vida que produce la palabra de Dios. A que sintamos que está haciendo algo en nosotros, no que está haciendo algo en la hermana, no que está haciendo algo en los demás, sino que está haciendo algo en mí. Bendito sea el nombre de Dios. No que cuando lea una Biblia y le dice: hey, esto le queda bien al hermano, esto le queda bien a la hermana. No, esto me queda bien es a mí. Dice la Biblia: y la leerá todos los días para que tú aprendas a temer a Jehová. Es decir, que cuando tú la estás leyendo y la estás leyendo con deseo, estás aprendiendo a temer a Jehová y a su nombre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Por ella crecemos para salvación. Y a su nombre. El crecimiento es individual. El crecimiento es personal. El pastor puede crecer espiritualmente tremendamente, pero la iglesia no. Si la iglesia no se expone a la palabra, no se expone a la acción del Espíritu Santo de Dios, no va a crecer, aunque el pastor vaya creciendo. Entonces vamos a evitar de pronto el crecimiento del líder. La palabra de Dios tiene que ir a cada uno de nuestros corazones y a su nombre. ¿Y cómo va? Cuando la deseamos como niños. Desear la palabra, es decir, que tú cuando las leas, la lea con ganas, lea con ánimo. Si tú la lees y no te pasó nada, tienes que seguir leyendo. Lee hasta que esté tú seguro de que está haciendo algo en tu corazón. Bendito sea el